Entonces es dentro de este marco del seminario interdisciplinar que le damos la bienvenida a la doctora María Araceli Ortiz Rodríguez, quien es miembro PITC, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Nutrición de la UAM, y viene a hablarnos sobre investigación transdisciplinar de la alimentación y nutrición desde la perspectiva educativa y cognitiva. La doctora es licenciada en nutrición por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es maestra en nutrición y doctora en ciencias en nutrición poblacional por la Universidad Complutense de Madrid, España. Realizó un postdoctorado en la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente es profesora investigadora, decía yo, de la Facultad de Nutrición de la UAM. Ha impartido clases y ha sido directora de tesis de posgrados del extinto PNFC de CONACYT. Ha dirigido proyectos de investigación y ha realizado publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Es miembro del SNI, nivel 1, y cuenta con la mención de perfil deseable del PRODEP FEP. Y en lo personal, decirte, doctora, y también querida audiencia, que el tema de la alimentación, por supuesto que es fundamental, no solamente porque es algo que hacemos diariamente, sino es algo que está, me parece, subestimado. Es un tema que lo trivializamos tan fácilmente, ¿no? Y como decía ahorita un colega y amigo, no digo nombres, ¿no? A ver si no me dejan el pancito que me acabo de comer, ¿no? Entonces, el asunto es que yo mismo me reconozco en ello, todos estamos expuestos a ello, y a pesar de ello, de que sabemos que no lo debemos hacerlo. Entonces, no solamente creo que nos puedes o nos debes jalar las orejas, sino también decirnos qué vamos a poder hacer en esta óptica, ¿verdad?, transdisciplinar. Hemos tenido ya en el pasado talleres sobre nutrición y cognición, un tema que en principio mucha gente diría, ¿cómo se relaciona? ¿Qué tiene que ver? Siendo que es un tema sumamente relevante, ¿verdad?, para la cognición. Así que muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Muchas gracias a todos por la invitación. Muchas gracias. Pues es un honor para mí compartir con ustedes esta información y tener el gusto de compartir esta presentación, esta plática. Bueno, ya me ha presentado el doctor Juan José. Aquí les cuento brevemente las dos líneas de investigación en las que he trabajado los últimos 7 años. Han sido con un enfoque multidisciplinar y ahora estamos con el reto de poder avanzar. Más alto, más fuerte, muy bien. Sí. Entonces les comentaba que las dos líneas de investigación en las que he trabajado los últimos 7 años ha sido sobre la evaluación del estado de salud y nutrición en adultos mayores. Y en esta etapa del envejecimiento, que todos llegaremos en algún momento de nuestras vidas, pues es fundamental no solamente estudiarlo desde el punto de vista multidisciplinario, sino transdisciplinar. ¿Por qué? Porque abarca más allá, desde cualquier ámbito, cualquier disciplina, el poder presentar soluciones ya no solamente correctivas y preventivas, sino en el día a día y en el entorno. Es nuestro reto actualmente aprender a trabajar desde este enfoque transdisciplinar para poder presentar propuestas que sean favorecedoras para nuestra sociedad. En el caso de los adultos mayores, no solamente influye la parte de salud y enfermedad, también el estado de nutrición y alimentación influye en muchos factores. Y también aquí nosotros como profesionistas debemos aprender a trabajar con la sociedad desde el ámbito social para poder presentar soluciones al entorno que vamos a tener todos en un futuro en el envejecimiento. Por ejemplo, no solamente la salud, la nutrición, la alimentación, por ejemplo, también se involucra la economía, el aspecto psicológico, el urbanismo. Como pueden ver, lamentablemente Morelos o específicamente Cuernavaca no es amigable para los adultos mayores, o sea, para caminar en las banquetas, para trasladarte de un lugar a otro. Ya no hablemos de algún motivo de incapacidad física o silla de ruedas, en fin, todo esto requiere un estudio transdisciplinar para poder presentar estas propuestas
hablando específicamente en el tema de adultos mayores, ¿no? Y en la siguiente línea de investigación son programas, he trabajado en los programas de intervención en educación, salud y nutrición en el ciclo de la vida y buscando siempre este enfoque transdisciplinar, ya sea en la infancia, por ejemplo, analizando la parte de alimentación, la composición corporal, el estado de nutrición, pues todos los factores bioquímicos, los factores de actividad física, el sedentarismo, en caso contrario, el ámbito genético que también nos predispone desde nuestro nacimiento para el desarrollo de ciertas enfermedades crónicas no transmisibles. Y siguiendo en esta línea, en todo el ciclo de la vida, todos somos vulnerables nos predisponemos a tener una alimentación o una alimentación donde influye mucho la cultura, la herencia, la genética, nuestro entorno, la disponibilidad que tenemos de los alimentos, la seguridad alimentaria, que aunque tengamos la educación para poder ejercer una nutrición y una alimentación correcta, a veces no tenemos esa disponibilidad o esa seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, bueno, estás hablando un poco de estas líneas de investigación. ¿Y cuál es el reto o qué es lo que pretendemos estudiar en un futuro desde esta investigación transdisciplinar? Brevemente voy a mencionar algunas definiciones de investigación transdisciplinaria. Por ejemplo, esta de Russell del 2000 nos menciona que es aquella que en lugar de ubicarse entre las disciplinas o simplemente involucrar más de una disciplina, genuinamente trasciende y sobre todo complementa la disciplinariedad al cortar a través de las disciplinas, integrando y sobre todo sintetizando contenidos, teorías, metodologías provenientes de cualquier disciplina que puedan arrojar luz para poder abordar las preguntas de investigación que nos vayamos a plantear. Otra definición de Gudeman 2006 es aquella que aborda problemáticas fuera del mundo científico, que solo pueden ser solucionadas a través de la cooperación, tanto con científicos como las personas, es decir, la sociedad, o bien las personas que tienen esa experiencia práctica, pero fuera del mundo académico. Después vemos la definición de Levy 2011, donde nos indica que la investigación transdisciplinaria es un enfoque centrado en la situación en donde se prioriza el problema central de la investigación por encima de los intereses particulares de las disciplinas, las teorías y los métodos. Entonces, es un enfoque de investigación orientado por la justicia social, teorías y métodos. Y es orientado por la justicia social, en el que la experticia y recursos de múltiples disciplinas son integrados de manera holística para enfrentar situaciones del mundo real. Es decir, que se alimenta de los conocimientos relevantes de las disciplinas sobre el tema investigado para finalmente trascender las fronteras disciplinares y construir un marco conceptual y metodológico sinérgico que sea irreducible a la mera suma de sus partes constituyentes. Dicho esto, vemos que actualmente vivimos en un mundo muy complejo, donde hay muchas dificultades, no tenemos casi nada a favor, cuesta entablar vinculaciones, cuesta realizar colaboraciones, a veces es difícil el diálogo o entendernos entre las disciplinas y son muchas las barreras que tenemos que romper y unirnos a trabajar también con la sociedad y con las personas expertas. ¿Cuál sería el beneficio de hacer este tipo de investigación transdisciplinar? Bueno, pues parte de un problema de este contexto es reconocer esta complejidad y esta incertidumbre del mundo actual. Después de esto, utilizar su metodología que incluye diálogo respetuoso entre múltiples actores, incluyendo a los no académicos, que esa es la parte interesante, durante todo este proceso de investigación y construcción del conocimiento. Y además incluye todas las posibles múltiples dimensiones y su repercusión en el problema de la vida real que interpretamos desde la mirada de los actores involucrados y al que queremos fortalecer una posible solución. Entonces, nos mencionan Caetano, Curado y Jacquinet que este binomio de complejidad
en la transdisciplinariedad se refiere, por un lado, a las realidades investigadas, complejo de fenómenos irreductible a una sola dimensión, y cuyos significados dependen fuertemente del contexto. Y por el otro, al esfuerzo intelectual para comprenderlas a través de la elaboración de modelos que tomen en cuenta el contexto, así como las interretroacciones entre sus elementos constituyentes. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos este tipo de investigación o cómo podemos aprender a trabajar con la investigación transdisciplinaria? Y aquí tenemos una construcción colectiva. Y esto lo vamos a generar a través de la práctica, práctica y más práctica. Podemos realizar un árbol de problema y también un árbol de soluciones. En el árbol de problemas, este nos va a ayudar a visualizar el problema real y los factores que intervienen, estableciendo una estructura útil para el análisis crítico. Y los componentes van a ser aquellos que identificamos como un problema, factores que inciden o determinan el problema, posibles dimensiones y manifestaciones o consecuencias. Y en el árbol de soluciones vamos a analizar el problema y la búsqueda de soluciones mediante la investigación transdisciplinaria. Y en el tronco podemos ver como una situación real y compleja a la que queremos dar la solución. Y en las raíces vamos a ver, a analizar características del contexto en el que ocurren, sus posibles dimensiones, incluyendo las espirituales y la relación entre las dimensiones entre sí y con los afectados. Y hablando de este mismo árbol de soluciones, en el follaje vamos a poder preguntarnos qué podemos esperar de este abordaje, identificar el problema entre todos los actores involucrados, identificar los posibles efectos de las dimensiones del problema por separado, interrelación de las dimensiones y posibles efectos de esta interrelación, y cómo haríamos para establecer un trabajo articulado y de distribución de funciones. Aquí haré una pausa para continuar platicándoles de los proyectos o publicaciones o trabajos que he realizado con otros científicos, académicos, pero también con alumnos en estos 7 años de trayectoria. Entonces, uno de ellos fue en un asilo, no sé si lo conocerán, Asilo Las Palomas. Es un asilo con un entorno muy específico porque viven de caridad, no es ni público ni privado. Entonces, dependen de la sociedad y de los donativos para poder realizar un menú del día a día. Entonces, las cuidadoras se esfuerzan. Hay algunos centros comerciales que hacen donativos, grupos religiosos, etcétera. Y desde ese entorno, el tema de alimentación y nutrición no lo deciden ellos. De hecho, no lo deciden ni la casa hogar. Puede decidir ampliamente sus menús o qué les va a ofrecer de comer, sino cada semana cambian los donativos y en base a lo que reciben, pues diseñan la mejor alimentación que les es posible para estos adultos mayores. También trabajan estudiantes de la Facultad de Farmacia para determinar qué tanto apego tienen a sus fármacos. Y de la Facultad de Enfermería, las estudiantes de enfermería van a hacer sus prácticas, servicio social, y analizan todo el enfoque de los cuidados paliativos y siguiendo las instrucciones de algunos médicos que los visitan con cierta frecuencia. También estudiantes de la Facultad de Nutrición que asisten a este asilo, pues se realiza la valoración de la composición corporal para ver qué riesgos de fragilidad, qué riesgos de deterioro físico están próximos a padecer y ver qué propuesta se puede hacer. En este caso, hay estudiantes de la Facultad de Ciencias del Deporte que también se acercan a este asilo para determinar qué posibles terapias terapia física pueden realizar, porque también la movilidad es reducida, no caminan mucho algunos de ellos. Y bueno, podría no terminar de hablar de este asilo, de toda la investigación transdisciplinar que se recibe. También la sociedad participa mucho con ellos, desde el aspecto emocional, van a jugar con ellos al dominó, van a jugar con ellos al ajedrez,
para estimular su memoria también, algunos juegos que favorezcan la lectura, clase de música. Entonces, porque del aspecto de psicología también el motivar o estimular la mente para que no pierdan, que no tengan deterioro cognitivo próximo, ¿no? Entonces, les cuento este ejemplo por todo lo que abarca el poder analizar este entorno. Ahorita está en remodelación un poco las instalaciones porque el tema de movilidad, aunque caminan muy poquito, pero el suelo tampoco es muy amigable. Y siempre se reciben a personas que estén dispuestos a, desde ir a pasar tiempo y platicar, acompañarlos a tomar el té, pintar las paredes, ayudar, en fin, en lo que sea. Ahorita les están dando unas clases de costura para hacer manteles, cosas sencillas, ¿no? Así que sean, pero el caso es mantenernos también útiles ante la sociedad, ante la propia institución que es su hogar. Y bueno, hablando de este asilo, con ellos lo que pude trabajar fue un análisis, una intervención de disfagia orofaringia en adultos mayores y todo este modelo de trabajo siempre buscando el análisis y la investigación transdisciplinar. Esto casualmente, este proyecto, no lo hice con estudiantes de nutrición, fueron con estudiantes de la licenciatura de comunicación humana, que ellos son expertos terapeutas del lenguaje y de la disfagia. La disfagia, la dificultad de deglutir los alimentos. Gracias. Este es otro ejemplo de proyecto donde se unen varias disciplinas y se busca la investigación transdisciplinar. Aquí estudiamos el aspecto de nutrición, pero enfocado en jóvenes estudiantes universitarios. Estudiamos y medimos el rendimiento académico, sus notas y sus calificaciones, cómo se relacionaban con sus síntomas de ansiedad y cuál fue su percepción de la educación inclusiva. La educación inclusiva, sabemos, tiene muchas barreras y retos, pero la UAM tiene un programa específico a nivel, pues a nivel toda la universidad, para ayudar o favorecer a los alumnos que tengan alguna situación especial, llámese ceguera, sordera, dificultad de movilidad, etcétera, por mencionar algunas. Y cómo ayudarlos a ellos a integrarse dentro del día a día en el aula, a pesar de esas dificultades. Y bueno, esto es parecido al anterior, pero fue en escolares. Es una intervención de educación inclusiva para mejorar el rendimiento académico en escolares. Ojo, esta intervención educativa, perdón, es como un taller, se diseñó un taller de 12 pláticas para los docentes, para conocer qué conocimientos previos tenían de educación inclusiva, qué querían ellos conocer, o sea, qué les gustaría saber, y entonces se diseñó el programa de capacitación docente para que incluyan esas estrategias en el aula con niños que requieren alguna situación especial para su desempeño en el aula, para mejorar su aprendizaje y su rendimiento académico. Y este proyecto con personas con VIH se realizó en un centro de salud de aquí de Morelos, que es específico para personas con VIH, está muy cerca del Hospital del Parres, y aquí evaluamos la resiliencia que tienen estas personas, la capacidad de superación en el día a día, síntomas depresivos, síntomas de ansiedad, y cómo sienten ellos o cómo perciben que es su calidad de vida al vivir con esta situación de VIH. Y nos encontramos con un entorno complejo y difícil de analizar porque la situación económica de estas personas no es favorable. Al hacer el estudio de nutrición, por ejemplo, utilizamos una encuesta que se llama Recordatorio de 24 horas, donde les preguntamos, pues, qué es lo que desayunó el día anterior, lo que tomó de alimentos a la hora de la comida y la cena, mínimo, ¿no? Que nos cuente todo lo que comió el día anterior. Y tomamos ahí la encuesta y después lo analizamos. Y mucha de esta población no pudimos publicar los resultados de la parte de nutrición porque no comían o hacían ayuno. No, pues ayer comí un bolillo y nada más. No, pues ayer tomé un refresco y nada más. Entonces, en este proyecto nos habla mucho de todo el entorno
en el cual se puede valorar a estas personas y la situación que viven. Muy jóvenes de edad, por cierto. Todos muy, muy jóvenes, menores de 30 años. Entonces, sí que pudimos obtener resultados interesantes para analizar desde la resiliencia, depresión, ansiedad y calidad de vida, pero del aspecto de la alimentación específicamente, requerían, pues, más allá de una adecuación, más allá de una asesoría nutricional, más allá de todo eso, pues era el factor socioeconómico y el entorno en el que vivían en su día a día, que no tenían el poder adquisitivo para comprar los alimentos. Entonces, bueno, fue una situación difícil en este caso. Y bueno, solo platicarles brevemente algunas publicaciones realizadas con estos proyectos, pero específicamente con alumnos de licenciatura y con alumnos de maestría. Entonces, por eso es aquí lo interesante. Algunos proyectos, perdón, algunos artículos de estos derivados de estos proyectos fue estilos y estrategias de aprendizaje en universitarios de primera opción y reubicados. Valoración antropométrica y nivel de escolaridad en adultos mayores mexicanos. Percepción del daño cerebral en estudiantes del área de la salud. Y estas son otras publicaciones de los alumnos en congresos. Valoración del estado de nutrición y depresión en el adulto mayor institucionalizado. Y también he recibido alumnos de licenciatura específicamente en este verano de investigación, que es muy interesante y cada año la UAM lo promociona para acercar a los jóvenes en el tema de investigación. La divulgación científica es muy importante en todos los medios, aunque a veces somos más introvertidos, pero es fundamental dar a conocer no solamente a los pares, a la comunidad académica o científica, sino creo que nuestro nuevo reto como docentes o como investigadores es hacer la divulgación científica cada vez, acercarlo más a la sociedad y que se entere todo, pues sí, toda la sociedad de qué se está haciendo, cómo se está trabajando y acercarnos a los medios de comunicación, aparte de lo que estamos habituados, que son las ponencias en congresos. Titulación por tesis y convenios y colaboración internacionales. Bueno, como estudié en España, en la Universidad Complutense de Madrid, desde entonces, desde el 2011, bueno, allá llegué en el 2002, ya pasó un ratito, desde entonces trabajo con ellos y con la Universidad de las Islas Baleares de España en algunos de estos proyectos que les he comentado. Pues muchísimas gracias por su atención, ha sido una plática muy breve y encantada de estar aquí con ustedes. Cualquier duda, pregunta, pues estoy a sus órdenes. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario?